tenemos otra norma, ¿verdad? Que aquí era la 10 del 2017. Aquí tenemos la norma 8 del 2008. Y aquí es cuando la comisión empezaba esos primeros anuncios del tema de riesgos. Claro, esto va asociado a los activos ponderados de riesgos. Y eso obliga a la comisión a establecer lineamientos de familiarizarse con el riesgo de crédito y el riesgo de inversiones. Pues notarán ustedes que nos estamos refiriendo ahora a las primeras cuentas de activos, ¿verdad? Ahí pues estamos analizando las cuentas de inversiones, préstamos y cuentas por cobrar. Prácticamente esta norma empieza como a anunciar por adelantado. No solo es contabilizar los depósitos, préstamos, inversiones, sino que también hay que considerar elementos de riesgos. Y habla también, pues, pueden notar ustedes, temas de riesgos, controles, cómo administrar los riesgos, qué políticas, ¿verdad? Que esto es importante. ¿Por qué invirtió en eso? ¿Qué porcentaje? ¿Cómo lo definió? Pues eso va a estar en las políticas o lineamientos. También el activo más especial decíamos que era la cartera crediticia. Y aquí pues no solo es lo contable, ¿verdad? Porque contabilizar un préstamo es fácil. Cargamos el préstamo por cobrar y acreditamos la salida de dinero. Pero lo más importante es la supervisión de esos saldos, la evolución que tiene ese crédito. Entonces tenemos esta norma que se va actualizando, que en este momento es la 22-2018, que habla de clasificación de cartera crediticia. Y ahí pues clasifica los créditos grandes y habla también del capital mínimo, que ya lo vamos a ver, cuánto se ocupa para abrir un banco, que es la base. Cuando se le presta a alguien más del 6% del capital mínimo de un banco, estamos hablando que es un gran deudor comercial. Y la clasificación pues tiene que ver mucho con la capacidad de pago del deudor. Por eso es que a veces cuando usted va a sacar un préstamo le piden un montón de cosas, porque hay un anexo que la comisión dice, pida esto, analice esto, vea el comportamiento, el análisis del deudor, mira si tiene garantía, en dónde trabaja, el entorno económico, y después de todo eso, los clasifica en estas categorías, que podemos ser, puede ir desde 1 a 5, desde crédito bueno, se empieza a mencionar, bajo norma o control, de dudosa recuperación, de pérdida. Y esto pues estamos hablando de los activos ponderados por riesgo. Entre más se acerca pérdida, más reserva y más estimación de dudosa recuperación. Y eso se traduce para el banquero en más capital. Tiene que poner más capital. Quiere seguir prestando al transporte, ponga más capital. Al comercio, ponga más capital. Si son sectores que se atrasan, pues ponga más capital. Entonces, por eso la mora pues afecta la clasificación. Y recordarán que todo esto va en las cuentas de orden, todas esas clasificaciones. Aquí están, clasificación de la cartera crediticia. No solo es contable,
sino que también hay un fundamento regulatorio. Y pues para los capturadores hay algunos anexos de información, si son deudores, comerciales, microcréditos, y luego pues si son agropecuarios, ahí están las distintas clasificaciones, porque recuerden que no solo hay bancos, hay microcréditos, microfinancieras, OPDFs, y luego tenemos otras normas, que es la de gestión integral de riesgos. Porque no solo tenemos el riesgo de crédito, tenemos el riesgo de crédito es que la persona se atrase o no pague o no devuelva el dinero. Entonces, pero los bancos eligen a dónde invertir, cuánto invertir, y estamos hablando de esos elementos: apetito de riesgo, tolerancia, incertidumbre, que toda esa información pues tiene que estar escrita. Y aquí hay un poco lo que ven ustedes en auditoría, elementos de la gestión integral de riesgo, para que es elementos del control interno, el ambiente, los objetivos, la identificación de riesgos, los riesgos, cómo se administran, monitorean. Y aquí se anuncian todos los riesgos de crédito: que el cliente no pague, riesgo de liquidez, que la institución pues genere o multiplique dinero y pues no pueda tener capacidad de devolver el dinero al público. Eso lo pone en un riesgo de liquidez. Un riesgo de mercado, pues que las tasas, los tipos, las cotizaciones puedan afectar negativamente. Riesgo operativo, pues que las personas o las máquinas se equivoquen. El riesgo legal, hacer un contrato, producto, y pues puede verse afectada la institución y los demanden. Riesgo estratégico, bueno, no tener un horizonte claro de las estrategias, de los objetivos, de las políticas, de los controles, de los límites, la tolerancia. Y riesgo reputacional, bueno, que la credibilidad de la institución, ¿verdad? Que hay reputación que a veces uno clasifica o identifica las instituciones que cobran mucho, que mucho control, que andan en conducta inadecuada. Entonces, todos esos son los riesgos. Pues les decía que esto nace a raíz de alguna experiencia. Pues el índice de adecuación de capital antes solo consideraba el riesgo de crédito. Pues se creía que un banco podía quebrar porque la gente no pagara. Pero después Basilea, a raíz de las experiencias, se va dando cuenta de otras situaciones, ¿verdad? Y ellos se dan cuenta que el mercado afecta. Y esto pues, la crisis financiera de inmobiliaria, pues abrió el riesgo de mercado, ¿verdad? Porque ahí con el riesgo de mercado, los precios de las viviendas, si ustedes recuerdan, pues, los bancos ambiciosos en Estados Unidos empezaron a prestarle dinero a todo mundo, porque era dinero regalado o a bajo costo de la Reserva Federal o el Banco Central de Estados Unidos. Y ellos pues lo hicieron, empezaron a tener dinero barato y sacarle rendimiento, se inventaron productos y le empezaron a prestar a gente sin capacidad de pago. Entonces llegó un momento que la gente no podía pagar.
Entonces, el que era responsable seguía haciendo esfuerzo, pero la gente que había comprado vivienda y no tenía capacidad de pago le empezó a devolver. Entonces, eso provocó una caída en el precio, porque alguien que tenía un préstamo de vivienda de $600,000, la casa de la par la estaban vendiendo en $10,000. Entonces lo que la gente hacía era devolvía la casa para comprar barato. Entonces Basilea se da cuenta de eso y eso dice es el mercado. Un riesgo de precio afecta pues el mercado y afecta los tipos de cambio y tasas de interés, porque eso produce que países que se relacionan con las monedas o le prestan a Estados Unidos empiezan a modificar. La comisión saca este riesgo de mercado, pero como les decía, basado en experiencia mundial, general, pero no ajustado a la realidad de Honduras. Y luego pues aparece el otro riesgo de liquidez. A raíz de la crisis inmobiliaria, pues los bancos lo que tienen en las bóvedas son las escrituras, ya no tienen dinero. Entonces tienen un problema de liquidez. Y lo que tienen son escrituras, que son dueños de inmuebles sobrevalorados que la gente no los quiere de los inmuebles baratos. Entonces los bancos se quedan sin dinero, solo quedan con escrituras y viviendas. Entonces viene Basilea y identifica el riesgo de liquidez. Y después con ese problema se da otro tipo de riesgos que es el operativo. Es cuando las personas o las máquinas se equivocan. Por ejemplo, el banco Lehman Brothers era un banco con más de 100 años de historia, un banco alemán. Y resulta que esa institución empieza a cotizar y vender, pero un corredor ingresó mal la información. Por decir, en vez de ingresar 300 euros cada acción, se equivocó y puso 3 centavos de euro. Entonces ya se dio la discusión, error humano o error tecnológico. Error humano porque se equivocó, no, error tecnológico, porque si me preguntara que estoy de acuerdo de hacer esa transacción, una ventanilla que me pregunte de nuevo, bueno, y al final falla humana o falla tecnológica es el riesgo operativo. Y así pues, en el mundo se han visto involucrados en problemas de tipo legales, de tipo estratégico, que de repente cambian metodología, negocio y reputación, ¿verdad? Entonces, esta es la norma de gestión integral de riesgos. Y nosotros como contadores, pues, más adelante vamos a tratar de ver en los estados financieros cómo se contabilizan esos riesgos, porque al final decíamos que van a impactar en el patrimonio o en el capital. Hasta ahorita solo podemos ponderar el riesgo de crédito,